¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en el video del día de hoy les estaré dando una breve introducción a las ecuaciones para nuestro curso de Matemática 1, por lo cual la explicación podrán notar que va a estar al nivel del precálculo. Es decir, vamos a tratar los temas elementales y fundamentales que nos servirán en nuestro curso. Entonces, en primer lugar chicos, para poder hablar de las ecuaciones tenemos que definir qué es una ecuación. Y para eso podemos poner un pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo la expresión 3x más 1 es igual a 8. Esa expresión es una ecuación. ¿Pero por qué? Básicamente, una ecuación es una expresión algebraica. ¿Eso qué significa? Que es una expresión que combina números con letras, ¿verdad? Sumándose, restándose, multiplicándose en las diferentes operaciones matemáticas que hay, ¿verdad? Pero números con letras. Y lo más importante es que esta expresión va a tener dos miembros, un miembro del lado izquierdo y un miembro del lado derecho. Y esos dos miembros o esos dos lados van a estar separados por un signo de igualdad. Y ahí es donde entra la parte primordial de lo que es una ecuación. Una ecuación es una expresión algebraica que tiene dentro de su expresión al signo de igual. Expresa una igualdad, por lo tanto, y hace que el lado derecho sea igual al lado izquierdo, ¿sí? Porque hace que esto que está acá me indica a mí que es igual, ¿verdad? A esto que está acá. Entonces, una ecuación va a expresarme esa igualdad. Y ahora bien, si yo tengo una igualdad, pues básicamente sé que hay una variable desconocida, que es esta que estoy marcando aquí, ¿verdad? Pues básicamente que yo quiero encontrar. Para poder encontrar cómo hago que sean iguales, ¿no? Entonces el objetivo de la ecuación es encontrar esa variable que me permite hacer que eso sea una verdad, es decir, hacer que esa igualdad sea absoluta, que sea una verdad, ¿sí? Entonces, una ecuación es una expresión algebraica donde hay un signo de igualdad, básicamente. Entonces, ahora que ya conocemos qué es una ecuación y cuál es el objetivo de las ecuaciones, ¿verdad? Que es encontrar el valor de la variable que hace verdadera la expresión de igualdad, pues vamos a hablar de los diferentes tipos de ecuaciones, que es en lo que yo más me quiero centrar el día de hoy. Entonces, vean, hablemos de los tipos de ecuaciones. Vamos a poner aquí tipos de ecuaciones. Vean, en primer lugar vamos a tener a las ecuaciones lineales, que también son llamadas ecuaciones de grado 1. ¿Por qué se les llama así? Es muy simple. El ejemplo que habíamos puesto anteriormente sería un buen caso para esto. Teníamos 3x más 1 igual a 8. Esta es una ecuación lineal porque, como podrán darse cuenta aquí, miren, el exponente que tiene la variable x es 1 y es por eso que se llama de grado 1. El grado, para que lo sepan, es el exponente más grande que aparece en la expresión algebraica que tenemos nosotros. En este caso, pues la variable con el exponente más grande es x y x está elevado a la 1. Por eso se considera de grado 1 y es por eso que se le llama lineal. Entonces, ¿qué es lo que le sigue a esto? Luego de las lineales tenemos nosotros a las cuadráticas. Las cuadráticas también son llamadas ecuaciones de grado 2. Podrán imaginar por lo que les expliqué anteriormente de que ahora el exponente más grande sobre una variable va a ser el número 2. Por ejemplo, yo podría tener x al cuadrado más 3x más 5 igual a 0. Y todo me lo estoy inventando sobre la marcha. Pero lo importante aquí, nuevamente repito, es el hecho de que acá es de grado 2 porque la variable, su exponente más grande es el 2. Entonces se considera cuadrática o de grado 2. ¿Qué le sigue a esto? Bueno, lo que le sigue sería una ecuación cúbica. ¿Sí? Una ecuación cúbica. O de grado 3. ¿Sí? Aquí, como podrán hacer la analogía, la x ya aparecerá al cubo. Por ejemplo, x al cubo más 3x más 2 es igual a 7. ¿Sí? Ahí vamos a tener un exponente 3. Por eso va a ser de grado 3. ¿Sí? Podríamos continuar con esto y podríamos ir grado 4, grado 5, grado 6, pero esas ya podríamos decir desde el grado 3 que se consideran ecuaciones polinomiales, ¿sí? Porque justamente vamos a tener polinomios. Las de grado 1, 2 y 3 tienen este nombre especial, pero las demás ya son ecuaciones polinómicas, ¿sí? Inclusive la de grado 3 podría entrar dentro de esa categoría. Entonces vamos a poner aquí polinómicas, ¿sí? Que entra grado 4, 5, 6, 7 y superiores, ¿no? Básicamente. Ahora, lo que le sigue a todo esto, chicos, serían las ecuaciones que se consideran reducibles a cuadráticas.
Las ecuaciones reducibles a cuadráticas son aquellas que, después de hacerle un arreglo algebraico, yo las puedo volver una expresión cuadrática, es decir, una expresión de grado 2. Por ejemplo, casos muy comunes son cuando yo tengo exponentes grado 4, x a la cuarta más, por ejemplo, 3x al cuadrado más 5 igual a 0, ¿sí? Esa es una ecuación que podríamos decir que entra entre las polinómicas, pero esta se puede reducir a cuadrática. Entonces, en este caso, estas que se pueden reducir a cuadráticas, pues nosotros básicamente la resolveríamos como que si fuera una cuadrática. Ya vamos a ver más adelante eso. Otro caso muy común tiende a ser cuando tenemos variables que tienen exponentes fraccionarios. Por ejemplo, x a la cuarta más 2x a la 1 medio menos 1 igual a 0. ¿Sí? Ese tipo de exponentes nosotros también los vamos a trabajar como reducibles a cuadráticas. Ya después les explicaré cómo. El siguiente tipo son las racionales. Las ecuaciones racionales son las ecuaciones que tienen, pues básicamente, expresiones fraccionarias algebraicas, es decir, 2x más 1 partido x al cuadrado menos 4 es igual a 2x partido 3x más 2 menos, yo qué sé, x al cuadrado menos 3x más 8 partido x al cubo más x menos 1. Sí, me estoy inventando todo. Pero lo importante aquí es que yo tengo fracciones algebraicas. ¿Se dan cuenta? La variable aparece arriba y abajo. Está en fracciones, ¿no? Fracciones algebraicas. Por eso se consideran racionales, porque esas expresiones se les llama racionales. ¿Sí? Ahora, las siguientes son las radicales. Las ecuaciones radicales son las que contienen expresiones, pues, con raíces radicales, ¿no? Pueden ser raíces cuadradas o pueden ser raíces cúbicas, quintas, cuartas, lo que sea. Por ejemplo, x más 1 es igual a 1 más x más la raíz, perdón, de 3x más 2, ¿sí? Es una expresión que contiene radicales, contiene raíces cuadradas, por lo tanto es una ecuación radical. Continuamos después con las ecuaciones de valor absoluto. Estas ecuaciones de valor absoluto son las que contienen una expresión de valor absoluto. Por ejemplo, 3, valor absoluto de x más 1, menos 3, no, menos, ¿qué pongamos? Menos 8, por ejemplo, es igual a 5. Aquí el valor absoluto son estas líneas, miren, que recuerden que lo que hace el valor absoluto es que transforma todo lo que está dentro del valor absoluto, lo transforma en positivo. Ahora, hasta aquí se dan cuenta, hemos visto lineal, cuadrática, cúbica, polinómicas, reducibles a cuadráticas, racionales, radicales y de valor absoluto, que podríamos decir hasta cierto punto que son las que más nos interesan a nosotros, pero no son las únicas que existen. Por ejemplo, también podríamos hablar de las exponenciales y de las logarítmicas. En estas exponenciales y logarítmicas, vamos a ver que la variable, en el caso de las exponenciales, está en el exponente, por ejemplo aquí miren, y en el caso de las logarítmicas, la variable va a estar dentro del argumento de un logaritmo de cualquier base. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver exponenciales y logarítmicas. Nosotros para esta primera unidad, para que lo sepan, nos vamos a concentrar en todas excepto las exponenciales y logarítmicas. Esas las vamos a ver hasta que lleguemos a la cuarta unidad. Entonces, por el momento, lineales, cuadráticas, radicales, reducibles a cuadráticas, todas esas las vamos a estar trabajando, pero las demás no. Una vez ya conocemos cuáles son los tipos, lo que tenemos que hacer ahora es conocer las estrategias a nivel, digamos, general con el que vamos a estar nosotros resolviendo estos diferentes tipos de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esto en otro color para que lo reconozcamos. La estrategia con la que se resuelve la ecuación lineal o de grado 1 es despejando la variable. Para eso lo que vamos a hacer es transponer los términos. ¿Qué significa eso? Si un número está sumando de un lado, pasa a restar del otro. Si un número está multiplicando de un lado, pasa a dividir del otro. Se transponen los términos, ¿sí? Y vamos a dejar a la x solita, vamos a dejar a la variable solita para encontrar cuánto vale. En el caso de las cuadráticas, estas son las que más estrategias tienen para resolverse, vean. Y es por eso que incluso existen las reducibles a cuadráticas. Porque ya que las cuadráticas tienen tantas formas de poder resolverse, lograr reducir una cuadrática me permite a mí utilizar esas diferentes formas. ¿Cuáles son las formas? La primera se llama fórmula general. Quizá la han escuchado en el colegio, ¿no? La que dice x es igual a menos b más menos la raíz, bla, 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 bla. Nosotros no la vamos a aplicar mucho, pero está bien que sepan que existe, ¿no? La siguiente es la factorización.
los diferentes casos que apliquen, ¿no? Por ejemplo, una diferencia de cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto, factor común. Y también aquí entra la completación de cuadrado, que es algo que nosotros vamos a estar usando bastante. Completación de cuadrados. ¿Sí? Nosotros lo vamos a usar bastante, especialmente en el tema de geometría de coordenadas. Ahora, las cúbicas y polinómicas generalmente se resuelven por factorización o por la técnica de reducción a cuadrática. Por ejemplo, aquí miren, esta es grado 4, entre las polinómicas y se hace por reducible a cuadrática, ¿no? Reducción la vamos a poner acá. Otra estrategia que vean, vamos a ver más adelante, es a partir de, por ejemplo, la división sintética o, por ejemplo, a partir de encontrar ceros de polinomios. Eso lo vamos a ver en nuestra tercera unidad. Entonces también podríamos verlo así, por ceros de polinomios. Y ahorita lo recordé, que sería importante que ustedes lo tomen en cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante, no en esta primera unidad. En el caso de las reducibles a cuadráticas, la estrategia que se hace es la sustitución. Lo que se ejecuta aquí es que se cambia la variable. Por ejemplo, se dice que w, que sería nuestra nueva variable de sustitución, es igual a x al cuadrado. Y por lo tanto, w cuadrado sería igual a x a la cuarta. Entonces yo podría reescribir esto como una expresión cuadrática. Lo mismo podría hacer con estas expresiones que tienen exponentes fraccionarios. Repito, en clase nosotros vamos a ver ejemplos, no se preocupen, yo les voy a hacer bastantes casos de cada uno para que ustedes tengan un buen compendio donde poder estudiar. Por ahorita me interesa que ustedes empiecen a saber qué hacer y que conozcan los nombres de las estrategias y los tipos de ecuaciones que hay. En las ecuaciones racionales se utiliza una estrategia que se llama linealización. Y quiero aclarar que esto no significa que yo la voy a volver lineal, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en las racionales hay una línea arriba y una línea abajo, el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con la linealización es que lo vamos a volver de una sola línea. Es decir, de pasar de ser una línea arriba y una línea abajo, va a pasar a ser solo de una línea, ¿sí? No es que se vuelva lineal, no es que se vuelva grado 1, aunque podría, ¿no? Pero el chiste es que va a quedar en una sola línea, linealización. Para eso se saca el mínimo común denominador de la expresión y se multiplica todo por el mínimo común denominador de la expresión para linealizarla, para dejarla en una sola línea, ¿sí? Siguiendo con esto tenemos los radicales. La estrategia aquí es aislar el radical. Lo que hacemos es dejar el radical de un solo lado y luego elevamos a la potencia que sea igual al índice del radical. El índice es el número que aparece aquí. En el caso de la cuadrática sabemos que es 2. Y pues básicamente elevamos a esa potencia y quitamos o anulamos ese radical porque estamos haciendo la operación contraria, ¿sí? El chiste es dejar el radical solo. Generalmente tiende a pasar cuando tenemos 2, 3 o más radicales que se vuelve un poquito más complejo y algebraicamente más difícil, ¿no? Pero ya lo veremos en clase. En el caso de valor absoluto se hace exactamente lo mismo. Se aísla el valor absoluto en este caso. O sea, dejamos solito esta parte, miren. Y una vez lo tenemos solito o despejado de un lado de la ecuación, pues lo que hacemos es igualar esa expresión al positivo y al negativo de lo que sea igual. Porque recuérdense que el valor absoluto lo que hace es volver positivo todo. Entonces vamos a sacar dos ecuaciones prácticamente de ese mismo valor absoluto. En el caso de las exponenciales y logarítmicas, ya que no las vamos a ver en esta unidad, no lo voy a tratar por el momento, pero lo estaremos viendo en la cuarta unidad. Entonces aquí podemos ver un pequeño resumen, miren, de las estrategias para poder resolver estas ecuaciones. Y ahora, ¿qué necesito yo de su parte? Vean, lo que les voy a pedir es que les voy a dejar una pequeñísima tarea. De este video voy a necesitar que hagan un pequeño esquema. Pongan de título ecuaciones. Pueden hacerlo como en diagrama de araña o como que si fuera un mapa conceptual. Y van a poner, por ejemplo, definición. Y van a escribir la ecuación, bla, 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 es esto y esto y esto. Algo muy, muy breve, ¿sí? Muy, muy, muy breve, menos de una línea. Y luego van a poner tipos, que es lo que más me interesa. Y aquí van a poner lineal, cuadrática, reducible a cuadrática, racional, radical, ¿no? Y todas las demás que hay, ¿no? Pónganlas todas. Y después van a poner aquí estrategia para resolverlo. Aquí, por ejemplo, despejar la variable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fórmula general, completación de cuadrados, ¿no? Van a poner como las diferentes estrategias que hay para resolverlas. Y pueden poner también un ejemplo, así como yo les estoy poniendo acá estos ejemplos, miren, para que puedan interpretar cuáles son y puedan identificarlos. En la clase nosotros lo que vamos a proceder a hacer es hacer ya ejemplos de todo esto,
para que ustedes tengan ya ejemplos de lineales, de cuadráticas y todas esas. Pero esto les va a ayudar a empezar a concretizar todo, digamos, lo que ustedes necesitan saber para poder resolver las ecuaciones, que son los tipos de ecuaciones y las diferentes estrategias. Voy a ampliar toda esta información en clase, así que por favor les encargo que lleven su diagrama o su esquema para que puedan trabajar conmigo en la clase de una manera más eficaz. Entonces, para mí ha sido un gusto, chicos, hacerles este video. Espero les sea muy informativo y que les sea útil para poder resumir todo esto. Si ustedes quieren investigar un poco más de esto, les recomiendo leer el libro de Precálculo de Stuart. En los primeros capítulos está toda esta parte explicada. En el primer capítulo creo que es sección 1.5, por ahí lo pueden ir buscando. Entonces, para mí ha sido un gusto, les deseo mucho éxito y los veo en clase. Nos vemos, chicos.